Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión, el doctor Iván Díaz Meneses nos hablará sobre medicina nuclear e imagen molecular. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotras y adelante, la pantalla toda suya. Muchas gracias, Norma. Fíjate que me da mucho gusto estar aquí con ustedes y con esta ocasión poder presentar algo acerca de lo que es la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes de epilepsia. Como se darán cuenta, pues es algo muy importante que todos los pacientes que tienen este problema de salud deben conocer, ya que ha aportado y va a seguir aportando grandes beneficios para la atención clínica de estos pacientes. Muchas gracias a Amena por permitirme estar el día de hoy aquí con ustedes. Nos encanta hacer estos trabajos colaborativos de divulgación de las neurociencias, específicamente la epilepsia y todo lo que está alrededor del diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad tan importante y que aqueja a las personas. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Bueno, pues ya entrando al tema, pues el cerebro es un órgano maravilloso, es el ente más complejo que nosotros conocemos en el universo, es el que nos hace ser seres humanos, es el que nos hace ir evolucionando, ir mejorando cómo es que los seres humanos vivimos, pero bueno, también se enferma. Y las enfermedades del cerebro suelen ser enfermedades difíciles muchas veces de diagnosticar, de tratar y de curar en algunas ocasiones. Sin embargo, con el advenimiento y la puesta en práctica de la ciencia convertida en tecnología, hemos ido poco a poco haciendo menos complicado el estudiar el cerebro en sistemas de salud y de enfermedad. Entonces, algo que ha venido a facilitar la manera en que los seres humanos, los médicos imagenólogos y muy específicamente en mi caso, los médicos nucleares, nos ha permitido estas herramientas, pues conocer más acerca del cerebro, es la imagen médica. La imagen médica es una especialidad muy importante que tiene que ver con la manera en que nosotros podemos conocer, podemos visualizar y podemos objetivizar situaciones que escapan a los sentidos, es decir, cosas que no podemos ver, cosas que no podemos tocar, cosas que no podemos escuchar, pero que sí podemos conocer a través de estas maravillas de la tecnología que es la imagen médica. Muchos de ustedes están familiarizados con algunos tipos de imagen médica, sobre todo con la imagen morfológica. A muchos pacientes que se les sospecha o que tienen epilepsia se les hacen estudios de resonancia magnética o de tomografía computada. Estudios valiosos, por supuesto, pero que se acotan sobre todo a conocer aspectos de la anatomía, de la forma, de la estructura interna del cerebro, pero nos dicen poco o nada acerca de la función, es decir, cómo está funcionando, qué está haciendo desde un punto de vista metabólico y bioquímico. Es por eso que conocer que existe la imagen funcional, que es la medicina nuclear, y la imagen molecular, que es de lo que vamos a hablar en esta sesión, pues es demasiado importante. La imagen funcional no tiene nada que ver con aspectos morfológicos, más bien tiene que ver, como lo dijimos, con aspectos bioquímicos, es decir, metabolismo energético, es decir, cómo es que las neuronas están funcionando en sus niveles de metabolismo en las diferentes partes del cerebro, o qué tipo de receptores para neurotransmisores expresan, o cómo es la interacción entre las diferentes áreas del cerebro con respecto a sus cuestiones fisiológicas, metabólicas y bioquímicas. Esa es la imagen funcional. Para abreviarlo, pues algunos de ustedes ya habrán escuchado acerca de las palabras PET y SPECT, que son métodos de medicina nuclear e imagen molecular que nos permiten visualizar estas cuestiones funcionales moleculares. Aquí algo muy importante es que muchas veces esta imagen se ve en una imagen fusionada, en una imagen híbrida, en donde lo que estamos nosotros tratando de tener es un conjunto de datos lo más amplio posible en una sola imagen. Pero es muy importante no perder de punto de vista que las imágenes
buscan diferentes objetivos y más adelante vamos a hablar un poquito acerca del algoritmo diagnóstico. Otra cuestión muy importante es que estos estudios son estudios de medicina nuclear e imagen molecular, no son estudios de radiología y por lo tanto el especialista que tiene la formación para interpretar de manera correcta y adecuada estos estudios, que por cierto no son baratos, pues son los médicos nucleares. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos medicina nuclear e imagen molecular? Pues usando radiotrazadores. Aquí es una cuestión muy importante. Poder hacer todas estas cuestiones que les mencioné acerca de metabolismo, bioquímica y fisiología, se hace por medio de radiotrazadores. Una cosa muy importante es que los radiotrazadores no deben ser confundidos de ninguna manera con medios de contraste. Los medios de contraste se utilizan para las tomografías, se utilizan para las resonancias magnéticas, pero para los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, o sea, los estudios de PET o SPECT, lo que se utilizan son radiotrazadores que nos permiten visualizar las diferentes vías metabólicas. Aquí estamos viendo conceptualmente lo que sería un radiotrazador, es decir, una molécula que por un lado tiene un átomo radiactivo, que puede ser un átomo de flúor, un átomo de tecnecio, un átomo de carbono, es decir, un emisor de radioactividad. De ahí viene el adjetivo de medicina nuclear. Y por el otro lado, tiene una molécula que nos permite seguir vías metabólicas. Por ejemplo, como lo habíamos mencionado, el metabolismo energético de la glucosa en el cerebro, o la síntesis de proteínas, o la expresión de receptores de neurotransmisores. Estas moléculas, pues, es lo que nos da la parte o el adjetivo de imagen molecular. Como pueden ver, esto es algo mucho más complejo de utilizar, de analizar, de entender y de poner en un contexto clínico adecuado para que les sirva a los pacientes y a sus médicos en la toma de decisiones importantes. Por eso afirmamos que los radiotrazadores no son medios de contraste, porque nosotros tenemos moléculas que van hacia un blanco molecular y que nosotros podemos seguir con el átomo radioactivo al cual están unidos a las moléculas. Y al hacer esto, nosotros podemos, estos radiotrazadores van directamente, generalmente se administran por vía intravenosa, van y se localizan en las partes del cerebro que vamos a analizar y después los pacientes pues son colocados en equipos, máquinas muy sofisticadas como este equipo de tomografía por emisión de positrones o PET. Y aquí, bueno, pues tenemos una viñeta, ¿no? Más o menos que representa cómo el paciente está en el equipo y estamos adquiriendo las imágenes después de que se administró el radiotrazador. Aquí en los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, lo que importa es la molécula radiotrazadora, no es el equipo en el cual se adquieren los estudios. Y algo extremadamente importante, y si lo repito demasiado es porque es de verdad muy importante, estos estudios requieren médicos altamente especialistas para que sean interpretados correctamente. Entonces, una vez que nosotros inyectamos al paciente, lo ponemos en el equipo, adquirimos imágenes como esta. Y aquí estamos viendo algo que sin el uso de radiotrazadores, sin el uso de estas máquinas sofisticadas, pues simplemente no podríamos objetivizar, visualizar, no podríamos volver algo intangible, tangible, como en esta imagen que estamos viendo el metabolismo energético del cerebro. Como lo pueden ver, pues aquí ya lo estamos codificando, lo estamos mapeando en colores, en una imagen tridimensional, en 4 dimensiones, en donde, en la cuarta dimensión es el tiempo, en donde nosotros vemos como un cerebro normal, y está entre comillas porque en realidad, pues, la normalidad en cuanto al funcionamiento del cerebro, pues, es muy amplia, y en un cerebro que pues estamos catalogando como anormal. Este paciente no tiene epilepsia y este paciente pues sí tiene epilepsia. Como pueden ver, hay diferencias sutiles que es importante conocer al momento de hacer diagnósticos. Entonces, como les decía, estos estudios de medicina nuclear e imagen molecular son altamente sofisticados que nos ponen en la posibilidad de hacer medicina personalizada y de precisión, tanto en neurociencias como en oncología, como en cardiología, como en endocrinología, en todos los ámbitos. Y nuevamente recordar que los estudios de medicina nuclear e imagen molecular son la tomografía por emisiones, el PET,
el SPECT, o sea, la tomografía por emisión de fotón único, y la gammagrafía. Hay diferentes estudios que se pueden utilizar en pacientes que tienen epilepsia. En este caso, pues o en esta ocasión, pues nos estamos centrando mucho en lo que es los estudios cerebrales de PET, sobre todo, y de SPECT. Entonces, como les decía, estos estudios tienen una situación o tienen un uso óptimo en contextos clínicos bien establecidos. Es por eso, como les comentaba, que estos estudios se tienen que hacer siempre con el asesoramiento y el consejo de médicos nucleares especialistas, no solo en la imagen molecular, sino que también sepan contextualizar estos estudios en un ámbito neurológico y más puntualmente en un ámbito de epilepsia, para garantizar que los estudios aporten información relevante cuando se hacen en los pacientes. Entonces, como les comentaba, pues generalmente los pacientes que tienen epilepsia pues llevan un algoritmo diagnóstico bien determinado, en donde se empieza con el análisis clínico. Después, bueno, pues se continúa con todos los estudios de electroencefalograma, videoencefalograma. Importante, siempre se hace primero los estudios morfológicos, la CT y la resonancia magnética. Cuando después de este conjunto de investigaciones y procedimientos se tiene una idea clara acerca del diagnóstico y una idea clara acerca del plan de tratamiento, bueno, pues ya no es necesario hacer medicina nuclear e imagen molecular porque ya se tiene una respuesta. Sin embargo, no en todos los casos se puede tener una respuesta solamente siguiendo estos pasos. En muchas ocasiones, y esto es lo importante, se debe y se puede optar por profundizar más en el conocimiento del caso de epilepsia en específico y solicitar o realizar un estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Increíblemente hay muchos pacientes que tienen epilepsia que desconocen que hay todavía herramientas diagnósticas poderosas y sofisticadas para poder conocer más acerca de la enfermedad que tiene su familiar o la enfermedad que tiene uno mismo. Y es momento, cuando no tenemos nosotros estas respuestas claras acerca de lo que está causando la epilepsia o la zona en donde una epilepsia se está generando, que podemos nosotros hacer estudios de medicina nuclear e imagen molecular para tener mayor evidencia, y en muchos casos estos estudios tienen el objetivo de ser confirmatorio o complementar la información que ya tenemos con las otras procedimientos o acciones diagnósticas. El estudio de medicina nuclear e imagen molecular está obligado a aportar información relevante, pero como les decía, para eso pues tiene que ser hecho por expertos. Entonces, pues hay diferentes protocolos para utilizar los estudios de medicina nuclear e imagen molecular. El más común, el que está más disponible en toda la República Mexicana, pues son el número 2, que es el PET interictal, es decir, un estudio de tomografía por emisión de positrones con el radiotrazador 18F-FDG, que nos permite visualizar metabolismo energético en un paciente que no está teniendo epilepsia, y también está disponible prácticamente en toda la República Mexicana el SPECT, no el PET, el SPECT, o sea, la tomografía por emisión de fotón único interictal, nuevamente en un paciente que no está teniendo la epilepsia, con los radiotrazadores SD y HMPAO que nos permiten visualizar el flujo sanguíneo cerebral. Estos ítems, el 2 y el 3, son los que están más ampliamente disponibles en México, y bueno, cualquier paciente tiene disponibilidad y accesibilidad en la República Mexicana para estos estudios. El número 1, el SPECT ictal, es decir, con el paciente en epilepsia con radiotrazadores de flujo sanguíneo, es un estudio que no está totalmente bien establecido en México debido a que se necesitan muchos requerimientos médicos, recursos humanos, recursos materiales e infraestructura, pero es algo que estamos poniendo en marcha. Es un proyecto que tenemos para poder ofrecer, al menos en la Ciudad de México, estudios ictales, realmente bien hechos, porque muchas veces que se pretende hacer pasar un estudio de SPECT interictal como un estudio ictal, y bueno, eso finalmente
no es algo que deba suceder. Tenemos que hacer los estudios bien hechos. Entonces, estos son los protocolos y bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Como les mencionaba, estos estudios de PET, FDG y de SPED con SD o HMPO para flujo sanguíneo cerebral se pueden utilizar de manera apropiada en los diferentes contextos clínicos. Es decir, que el médico experto tiene que saber cómo hacer el estudio, tiene que saber las debilidades y las fortalezas del PET con respecto a el SPEC y viceversa, y entonces hacer un estudio. Estos estudios, como les decía, requieren una preparación, requieren una planeación, requieren una ejecución adecuada. Y los médicos especialistas que sabemos hacer eso somos los médicos nucleares. Por eso es muy importante. Y aquí lo que nosotros estamos visualizando es cómo el SPEC de alguna manera puede reflejar los hallazgos del PET y viceversa en este paciente que tiene un hipometabolismo en esta zona del cerebro que le está provocando la epilepsia. ¿Esto por qué es importante? Porque esto es lo que a mí me permite afirmar que prácticamente en cualquier lugar de México podemos tener acceso a estudios de medicina nuclear e imagen molecular de epilepsia. Aquí estamos viendo otra imagen en un paciente que tuvo un estudio fortuito. Este es un estudio fortuito, este es un PET ictal. Así es como se ve una zona epileptogénica activa en un paciente. Y es fortuito porque estos pacientes se hacen en estatus epiléptico, no es algo que se haga de práctica clínica rutinaria, son hallazgos en pacientes que tienen este tipo de problema de epilepsia secundaria a otros padecimientos. Si les hacemos el estudio, el paciente resulta que estuvo todo el tiempo con el estado epiléptico no convulsivo, porque a veces los pacientes están sedados, pero quise mostrar esta imagen para que vean cómo con medicina nuclear e imagen molecular podemos visualizar claramente las zonas epileptogénicas. ¿Cuál es el punto importante? ¿Cuál es el secreto? Hacerlos bien. Eso es muy importante. No se hagan los estudios en cualquier lugar ni con cualquier persona, porque los resultados no son los mismos. Entonces, como les comentaba, pues no lo olviden, es importante que estos estudios se hagan con médicos nucleares expertos, porque finalmente un estudio de medicina nuclear e imagen molecular, pues se los pueden vender en cualquier lugar, pero eso no implica que las personas que les venden los estudios tengan la formación o el conocimiento o el personal que se requiere para hacer estos estudios bien hechos. Eso es importantísimo. Y como les decía, pues los contextos clínicos son importantes. El contexto en donde generalmente se utiliza más estos estudios son en esos pacientes en donde tienen un problema de epilepsia que es resistente a los medicamentos, 2, 3, a veces hasta 4 medicamentos, y el paciente sigue convulsionando en epilepsias que tienen un origen focal localizado y que probablemente se puedan beneficiar con una operación de epilepsia. Es ahí donde se hacen estos estudios para tratar de localizar la zona epileptogénica mediante el uso de medicina nuclear e imagen molecular, pero como pueden ver no es el único contexto clínico. Entonces, a veces es importante entender que los estudios morfológicos y anatómicos son normales, es decir, le hacen la resonancia magnética al paciente y no se ve una anomalía, incluso aunque le hagan las secuencias especiales, ¿no? A veces les hacen espectroscopía y les hacen secuencias especiales de difusión, etcétera. Sin embargo, pues no hayan una anomalía. Pero cuando tú ves y exploras y analizas el cerebro desde un punto de vista metabólico, pues encuentras que esas anomalías morfológicas no tienen una traducción metabólica, pero sí tenemos nosotros zonas del cerebro que no están teniendo una función normal. Es decir, estos diagnósticos solo pueden llegar mediante los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, como es el caso de este paciente, en donde tenemos una epilepsia localizada en esta zona del cerebro. Esta zona del cerebro es complicada porque puede dar sintomatología que se parece a la sintomatología de esta zona del cerebro y a esta zona del cerebro. Pero es importante localizarlo porque evidentemente si es un paciente que se va a someter a una cirugía de epilepsia, pues no se puede retirar cualquier cosa. No puedes tú quitar cosas del cerebro sin ton ni son. Tienes que entrar con mucha seguridad. Aquí tenemos otra imagen en donde vemos cómo esta zona acá totalmente sin alguna anomalía en la resonancia magnética, pero vemos cómo claramente en el estudio de medicina nuclear se ve una anomalía que es susceptible
de ser tratada mediante cirugía de epilepsia, ¿no? Y no solamente se ve la epilepsia en ciertas regiones del cerebro, si bien es cierto, la epilepsia temporal es de las más frecuentes, también hay pacientes que pueden ser candidatos a cirugía que tienen zonas epileptogénicas fuera del lóbulo temporal y de hecho es un poco más complicado agarrar esas zonas epileptogénicas fuera del temporal porque pues suelen tener una semiología más complicada, suele ser más difícil lateralizarlas del lado derecho o del lado izquierdo o localizarlos en algunas de las regiones corticales. En este caso, como podemos ver, aquí tenemos una zona de una epilepsia del lóbulo frontal en donde vemos claramente cómo hay una disminución de la actividad metabólica a este nivel en un paciente que tiene sintomatología y que puede ser tratado quirúrgicamente. Aquí estamos viendo una imagen en una zona distinta hacia el lóbulo parietal, un poquito de el frontal, pero vemos cómo en los estudios morfológicos no hay anomalías y en el estudio metabólico claramente que se ve. Aquí el mensaje es que, bueno, finalmente sí hay una situación en donde el estudio de morfológico, es decir, la resonancia magnética no nos permite avanzar más, es momento importante recordar, es momento de solicitar un estudio de medicina nuclear o imagen molecular. Y bueno, también como pacientes, pues se lo pueden comentar a sus médicos para que, bueno, lo comenten, lo platiquen con ellos. Entonces, estamos mencionando también la epilepsia del lóbulo temporal. Vean, esta imagen es interesante porque lo que nosotros tenemos es un paciente que tiene una epilepsia que tiene los datos clínicos del lóbulo temporal. Sin embargo, cuando se hace el estudio morfológico, vemos que sus dos áreas en donde probablemente pueda tener la epilepsia son áreas que se ven anormalmente brillosas, pero no hay algo que nos permita distinguir si alguna de estas zonas realmente está teniendo un problema que está generando epilepsia. Cuando tú haces la imagen morfológica, ves cómo la zona de este lado claramente está teniendo una disfunción neuronal, una disfunción en actividad que está generando actividad epileptogénica a ese nivel. Y bueno, como lo vemos y lo distinguimos claramente entre un lado y el otro. Vean cómo en la imagen morfológica no hay una diferencia, pero en la imagen molecular fisiológica sí hay una diferencia en cuanto al nivel de actividad metabólica de este lado y de este otro lado, que en el contexto de cada caso clínico en particular, pues es información relevante. También tenemos esas epilepsias en donde pues podemos nosotros tener una anomalía, es decir, en donde identificamos una causa probable de la epilepsia, no como en los casos contrarios, en donde la mayoría de las imágenes morfológicas, los casos que les presenté primero, en donde las imágenes morfológicas en realidad pues eran ambiguas o eran normales. También hay casos en donde tenemos anomalías que pues tenemos nosotros que diferenciar si esta es la única anomalía, si esta anomalía tiene potencialmente está provocando la epilepsia o si está coexistiendo con otras zonas que puedan provocar epilepsia. Por ejemplo, aquí en este caso nosotros estamos viendo una calcificación nodular en el lóbulo frontal, pero finalmente no está teniendo una repercusión metabólica importante. Pero cuando tú no sabes cómo es el metabolismo o cómo está funcionando el cerebro, pues eso sí que te puede traer muchas dudas. Cuando tú haces el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, pues ves claramente cómo está disfuncionando esta parte del cerebro y esta parte del nódulo, bueno, sí está, pero no está teniendo una repercusión metabólica que le puede estar causando la epilepsia al paciente, sino más bien es esta zona en su lóbulo temporal. Y aquí, bueno, lo mismo sucede en esos casos en donde tenemos alguna malformación, también podemos evaluarlo, como en este caso en donde hubo grupos de células que no migraron correctamente a la corteza, que se quedaron en la zona periventricular, pero que pueden estar ocasionando algún problema también en los pacientes que tienen epilepsia. Y bueno, pues en conclusión, pues es importante saber que estos estudios de medicina nuclear e imagen molecular pues están disponibles en México. Importantísimo, como lo dije, seguir algoritmos diagnósticos, es decir, los estudios se tienen que hacer bien hechos. Además, bueno, como les comentaba, los estudios no son baratos y pues tienen que tener una altísima relación costo-beneficio para el paciente. Entonces, permítanme un momento.
Listo. Entonces, esto hay que entenderlo muy importante. Estos estudios no los hace cualquier especialista. Son estudios complicados. Son estudios que se llaman intérprete dependientes. Un estudio bien hecho con un mal intérprete no te va a dar resultados. Se tiene que tener la conjunción virtuosa de un estudio bien hecho con un intérprete que sepa analizar la información. Eso es muy importante. Siempre investiguen quién interpreta los estudios. No permitan que sus estudios sean interpretados por gente que no tiene experiencia o por gente improvisada. En México habemos especialistas, altos especialistas, que sabemos utilizar de manera adecuada estos estudios para aportar información relevante para la toma de decisiones importante en los pacientes. Finalmente, pues estamos todos de acuerdo que el cerebro es un órgano maravilloso y que, bueno, nos apasiona estudiarlo. Muchas gracias a Amena por haberme invitado a participar en esta serie de proyectos educativos y de divulgación. Me ha dado mucho gusto estar con todos ustedes este día y por supuesto que podemos seguir en contacto. Aquí están mis redes sociales por si quieren contactarme, dudas, preguntas. Incluso Amena tiene mis datos de contacto para que podamos ayudarles. De verdad que nosotros tenemos una misión importante de divulgación y de acceso y disponibilidad de estos estudios para los pacientes que tengan epilepsia y que lo necesiten, pero que se hagan bien hechos, porque también estamos comprometidos con la excelencia. Así que pues no me queda más que agradecerles su atención. Muchas gracias por haber atendido a mi presentación. Muchísimas gracias, doctor Iván. Y bueno, así como mencionó el doctor Iván, sus redes de contacto están en pantalla y además van a estar en la descripción de este video y en Spotify. Los invito a seguirnos en Instagram Neurociencia Amena. Ahí tiene todo un directorio de los capítulos que hemos tenido, de los episodios, así como las semblanzas de los médicos, entre ellas la del doctor Iván. Muchísimas gracias y hasta pronto.